¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Decisiones México. Mi nombre es Francisco Quirós y hoy hablaremos de árboles de decisión y diagramas de influencia en los temas de análisis de decisiones. Bueno, vamos a ver la modelación en el AD, o sea, el análisis de decisiones. En cualquier problema de decisión pueden identificarse decisiones, incertidumbres y resultados. Las decisiones tienen asociadas las alternativas que pueden ser seleccionadas libremente, y las incertidumbres tienen sucesos cuya posible ocurrencia está indicada por valores de probabilidad. Los resultados tienen una importancia que depende de los objetivos y preferencias del decisor. Bueno, los árboles de decisión y los diagramas de influencia son las dos principales formas de modelación de decisiones. Los árboles presentan en detalle todos los elementos de la situación de decisión, mientras que los diagramas de influencia representan en forma compacta las relaciones entre decisiones y eventos inciertos. Más adelante en el video vamos a contrastar ambas herramientas. Estas dos representaciones se pueden usar de manera complementaria. Bueno, vamos a revisar cuáles son los componentes de los árboles de decisión. Cada decisión se representa por un cuadro, del cual salen líneas que representan alternativas. Entonces, un ejemplo podría ser qué maestría estudiar, y sale una rama del nodo de decisión, y una alternativa podría ser estudiar una maestría en administración. Sale otra rama del nodo de decisión y la alternativa 2 es estudiar una maestría en ingeniería, y así la alternativa 3 sería estudiar una maestría en estadística. Así vamos a llegar hasta n alternativas. Las alternativas deben ser mutuamente excluyentes e incluir todo lo que es razonable hacer. Cada incertidumbre se representa con un círculo, del cual salen líneas que representan posibles estados naturales. Entonces aquí estoy poniendo un ejemplo de una variable, el estado del tiempo. Entonces un suceso puede ser que esté nublado, y a un lado de la rama también se coloca la probabilidad, es decir, la probabilidad de que esté nublado. Un suceso 2 es de que el estado del tiempo sea soleado, y podemos poner ahí la probabilidad de que el día esté soleado. Un suceso 3 lluvioso, y ponemos de nuevo, te comento, la probabilidad de que el día esté lluvioso, y así hasta sucesos n con su probabilidad respectiva. Los sucesos deben ser mutuamente excluyentes e incluir todo lo que puede ocurrir. A cada suceso se le asigna un valor de probabilidad. En este canal de decisiones también hablo de temas de probabilidad. Aquí abajo en los comentarios te dejaré las ligas de estos cursos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los resultados. Estos se anotan generalmente al final de cada rama del árbol. Se pueden anotar resultados intermedios, y en este caso los resultados se aplican a todas las ramas subsecuentes. El árbol se construye de izquierda a derecha y se inicia generalmente con un nodo de decisión y sus alternativas. Se continúa la construcción preguntándose si el decisor enfrentará otra decisión o una incertidumbre al seleccionar cada alternativa y dibujando el nodo correspondiente. Si este no es el caso, la alternativa es una rama final. Bueno, veamos un ejemplo. Empezamos con un nodo de decisión, con un cuadro, y de él salen líneas que son las alternativas. En este caso tenemos la alternativa A1, la alternativa A2, la alternativa A3 y la alternativa A4. Para la primera alternativa se tiene una variable. En este caso tenemos que dibujar las líneas que salen de la variable, o el círculo o nodo de incertidumbre, como quieras llamarlo. La primera línea es el suceso 1, la segunda el suceso 2, y de ahí al final de las ramas tenemos los resultados. En este caso tenemos el resultado 1, 1 por la alternativa 1 y por el suceso 1. Entonces el siguiente resultado sería subíndice 1, 2.
En la alternativa 2 estamos dibujando una variable. No siempre es así, pudo haber sido un cuadro o ahí terminaría la rama. En este ejemplo estamos poniendo un círculo o nodo de incertidumbre. De él saldría el suceso 3 y el suceso 4. Para el suceso 3, al final de la rama, te puedes preguntar si se agrega una decisión, una variable o ahí terminaría con un resultado. En nuestro ejemplo colocamos una decisión. De él salen las líneas de las alternativas A5 y A6. Al final de la alternativa 5 hay otro nodo de incertidumbre donde tenemos un suceso 5 y un suceso 6. Y al final de estas ramas tenemos los resultados. Entonces ahí está la secuencia subíndice 2, subíndice 3, subíndice 5 y subíndice 5. Por eso es que ponemos resultado 2, 3, 5, 5. En realidad ahí debe de ir un número. Lo veremos en un ejemplo. Luego tenemos el resultado 2, 3, 5, 6 y el resultado 2, 3, 6. Y para esta final y para la rama al final del suceso 4 tenemos el resultado 2, 4. Para esta tenemos el resultado 3, para la alternativa 3 y para la alternativa 4 tenemos el resultado 4. Ahora veamos los criterios de solución. Para los nodos de probabilidad o eventos inciertos vamos a aplicar el valor esperado. Y esta es la fórmula, ¿no? Entonces el valor esperado es igual a la suma de todos los productos de los resultados por su probabilidad. Podemos determinar también la varianza. Abajo en la descripción te pongo un video donde se explican a detalle estos criterios. Para los nodos de decisión se elige la alternativa que optimiza el resultado obtenido, es decir, el valor de ese nodo va a estar dado por el óptimo de cada uno de los resultados. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una inversión. Entonces imagina que has ahorrado $10,000 y tienes la opción de invertirlos en un banco o en un negocio familiar. Al cabo de un año, si decides invertirlos en el banco, podrás cobrar en total $12,000. En caso de decidirse por el negocio, si este tiene gran éxito, podrás tener un ingreso de $20,000 con una probabilidad de 0.3, un éxito moderado con una probabilidad de 0.5 y un ingreso de las ventas de $15,000. Y como todo negocio puede resultar en un fracaso, con ingresos de $5,000, con una probabilidad de 0.2. ¿Cuál es la mejor opción si se tiene el propósito de maximizar tus ganancias? Y bueno, entonces todo este texto lo podemos plasmar en la herramienta de un árbol de decisión. Entonces vamos a darle estructura a la decisión. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el cuadro, es decir, el nodo de decisión, es el nodo 1, y de ahí van a salir dos alternativas. Como verás en el texto, la pregunta es ¿dónde invertir? Y las alternativas son un depósito bancario, en él nosotros ponemos menos 10,000. Entonces, haciendo un depósito bancario, dice que al final tenemos un ingreso de $12,000, pero le quitamos los 10,000 de la inversión, entonces el ingreso neto serían $2,000. La otra alternativa es el negocio familiar, donde también podemos invertir los $10,000, pero en ella tenemos una incertidumbre en los resultados, entonces colocamos un nodo de este tipo. Lo nombramos con el número 2. Entonces tenemos una rama que me dice el suceso de gran éxito con una probabilidad de 0.3. Entonces el resultado final es el ingreso de 20,000 con el negocio de gran éxito, menos los 10,000 que invertimos, nos quedan $10,000. La otra rama es tener éxito moderado con probabilidad de 0.5. Aquí tendríamos un ingreso de 15,000, pero le restamos la inversión, el ingreso neto sería de $5,000. Y el último suceso es de que el negocio tenga un fracaso con una probabilidad de 0.2. Con ella tendríamos un ingreso de 5,000, pero al restarle la inversión nos quedaría una pérdida de $5,000.
Y bueno, hasta este punto está ya estructurada la decisión. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver el árbol. Te comento que en algunos softwares para la solución de este tipo de herramientas del árbol de decisión se colocan precisamente las cantidades donde estamos indicando la inversión. Si lo haces a mano, esta parte, estos menos 10,000, se podrían omitir. Bueno, ahora procedemos a calcular los nodos 1 y 2. El nodo 2, que es de incertidumbre, lo vamos a resolver con el valor esperado, que es la suma del producto de cada resultado por su probabilidad correspondiente. Entonces tenemos 10,000 por punto 3 más 5,000 por punto 5 más el último, que es la pérdida, que son los menos 5,000 por su correspondiente valor de probabilidad, que es 0,2. Al hacer todos estos productos y la suma nos da el valor esperado de 4,500, que es el valor del nodo 2. Y el valor del nodo 1 es el máximo entre el resultado del valor esperado y lo que obtendríamos en el banco. Entonces la máxima cantidad es de 4,500. Estos resultados los podemos plasmar en el árbol de decisión. Entonces aquí ponemos el valor del nodo 2, que son 4,500, y podemos comparar ya el 2,000 que tenemos en el depósito bancario con los 4,500 de invertir en el negocio familiar. Lo que hacemos es trazar una línea, o dos en este caso, para marcar que la alternativa que selecciono es el negocio familiar. ¿Dónde invertir? Entonces sería en el negocio familiar con un valor esperado de 4,500, y aquí se coloca debajo del nodo de decisión. Bueno, veamos ahora a manera de resumen las características de los árboles de decisión. Son particularmente útiles para representar decisiones secuenciales. Se pueden representar claramente situaciones de decisión asimétricas, como el ejemplo que acabamos de ver. Y es fácil revisar los datos y cálculos porque están a la vista. El número de ramas crece exponencialmente con el número de nodos, por lo que es impráctico representar decisiones muy complejas. Este sería una desventaja de los árboles de decisión. Ahora vamos a ver los componentes de los diagramas de influencia. Bueno, de igual manera que en los árboles de decisión, las decisiones se representan con un cuadro y las alternativas no se representan en el diagrama. Entonces colocamos el cuadro. Cada incertidumbre, igual que en el árbol de decisión, se representa con un círculo u óvalo. Los sucesos no se representan en el diagrama. Y los resultados se representan mediante un nodo de valor único, un octágono o pentágono. El octágono nos recuerda el símbolo de stop o de alto vehicular, y es precisamente lo que se utiliza en el diagrama de influencia, es decir, ahí terminan los cálculos. Se utilizan flechas o arcos para indicar las relaciones entre los tres tipos de nodos. La naturaleza de las flechas está dada por el tipo de nodo al que llegan. Entonces aquí colocamos una flecha. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos la decisión y el resultado y la variable i. Entonces lo que yo decida en D afecta a los resultados, entonces se traza una flecha. Y las variables, en este caso i, también afecta mis resultados. Y bueno, uno de los cuidados que debes de tener en la construcción de diagramas de influencia es que no se debe de tener ciclos. Entonces hay que evitarlos. Por ejemplo, el siguiente. Aquí ya habíamos llegado a este diagrama. Podemos trazar inclusive una flecha de D a I que indica información perfecta, pero no podemos mandar ya una flecha de I hacia D, porque sería un ciclo. Bueno, ahora veamos un aspecto muy importante en los diagramas de influencia, que son las relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos decisiones, A y B. Si trazamos una flecha entre A y B, quiere decir que sabemos la alternativa que se selecciona en A cuando tomamos la decisión en B. Un ejemplo podría ser: primero decido qué licenciatura estudiar y después decido dónde estudiar. Bueno, veamos su equivalencia en un árbol de decisión. Entonces primero ponemos el nodo de decisión, qué licenciatura estudiar,
Y tenemos la alternativa de ingeniería industrial o medicina. Dependiendo de cada carrera, sería el lugar donde poder estudiar. Entonces, una vez que decides ingeniería industrial, puedes tener como opción a la UNAM o al TEC-NM. Y si decides estudiar medicina, probablemente no sean las mismas alternativas que ingeniería industrial. Entonces, las opciones podrían ser la Universidad de Anáhuac o la Universidad Iberoamericana. Otra de las relaciones en los diagramas de influencia es entre un nodo de incertidumbre y un nodo de decisión. Si trazamos una flecha de I a B, lo que me dice es que sabemos el suceso que ocurrió en I cuando tomamos la decisión B. A esto también se le llama información perfecta. Un ejemplo muy claro es en el caso de los estudios de mercado. Los estudios de mercado están diseñados para ver el grado de aceptación de un producto y se le puede determinar como una variable. Entonces, veamos ahora su equivalencia en un árbol de decisión. El estudio de mercado puede tener dos resultados, un resultado favorable y un resultado desfavorable. Entonces ya con estos resultados puedo pensar si lanzar un nuevo producto. Podrás pensar, bueno, si el resultado fue favorable, yo debería lanzar un nuevo producto. Lo que pasa es que a veces los resultados de los estudios de mercado contienen cierto error. Entonces todavía tenemos la oportunidad de decidir si lanzar el nuevo producto o no. Y lo mismo sucedería en el caso de que el estudio de mercado fuera no favorable. Y bueno, esta relación entre el estudio de mercado y lanzar un nuevo producto, en general entre un nodo de incertidumbre y un nodo de decisión, y si tenemos una flecha de por medio que sale del evento incierto al nodo de decisión, se le conoce como información perfecta. En futuros videos te presentaré cómo calcular el valor esperado de la información perfecta, es decir, hasta cuánto dinero yo estaría disponible por pagar información para poder tomar una decisión. Bueno, veamos ahora otra relación en los diagramas de influencia. En este caso, igual que en el anterior, tenemos un nodo de decisión y un nodo de incertidumbre. Solo que ahora la flecha sale del nodo de decisión y llega al nodo de incertidumbre. En este caso, la alternativa que seleccionamos en A modifica la distribución de probabilidad del nodo de incertidumbre I. Para cada alternativa existe una distribución de probabilidad. Veamos un ejemplo en lo que tiene que ver con la mercadotecnia. En este caso, podemos poner un nodo de decisión y preguntarnos, ¿qué tipo de campaña publicitaria podría yo tener para modificar la demanda de un producto? Entonces, para ello, sale una flecha del nodo de decisión y llega al nodo de incertidumbre, demanda del producto. Aquí vamos a ver cuál es la equivalencia en un árbol de decisión. Te estoy poniendo los ejemplos de equivalencia en un árbol de decisión para que sea más claro la relación de los diagramas de influencia. En este caso, en el tipo de campaña publicitaria, yo puedo pensar solo, por ejemplo, en dos alternativas. Una es utilizar la televisión y otra las redes sociales. Puede haber una combinación de ellas, pero por motivos del ejemplo, repito, es para que sea más práctico, utilizamos dos alternativas. Entonces, la demanda del producto tiene, en este caso, una demanda alta con su probabilidad de 0.3 y una demanda baja con su probabilidad de 0.7. Pero en cambio, con las redes sociales, la demanda del producto cambia. En este ejemplo, la probabilidad de tener una alta demanda es de 0.6 y la probabilidad de tener una demanda baja es de 0.4. Como te darás cuenta, la distribución de probabilidad cambió con base en la alternativa que seleccioné en el tipo de campaña publicitaria. A esto se le conoce como relación de influencia. Bueno, veamos ahora la última relación. Como podrás adivinar, es la que existe entre dos variables. En este caso J e I, y trazamos una flecha entre ambos nodos. En este caso de J hacia I. El suceso que ocurre en J modifica la distribución de probabilidad de I. Y en general, para cada suceso existe una distribución de probabilidad. Aquí
XJ deja de ser incertidumbre en este punto. Supongamos un evento incierto denominado competencia y otro demanda del producto. La competencia siempre va a afectar la demanda del producto, que es incierta. Ambas son inciertas o variables. Veamos la equivalencia en un árbol de decisión. Tenemos el evento incierto competencia con una competencia alta y su probabilidad de 0.35, una competencia baja con su probabilidad de 0.65. Entonces la demanda del producto puede ser alta y en este caso tenemos una probabilidad de demanda alta dado que tenemos una competencia alta. Entonces aquí en el ejemplo dice 0.25. Y si la demanda es baja, entonces la probabilidad de tener una demanda baja dado una competencia alta es 0.75. Bueno, vamos a ver qué pasa si tenemos una competencia baja. Entonces la probabilidad de tener una demanda alta dado una competencia baja es 0.55. Como te das cuenta, es mayor que en la parte superior, dado que la competencia es baja. Por otro lado, si tenemos una demanda del producto baja, su probabilidad, es decir, una probabilidad de demanda baja dado una competencia baja, es igual a 0.45. Esta relación se le conoce como relación de relevancia. En este caso, la competencia es relevante a la demanda del producto. Bueno, veamos ahora las características de los diagramas de influencia. Como te habrás dado cuenta en las explicaciones anteriores, cuando comparamos los diagramas de influencia y su equivalencia en un diagrama de árbol, son una representación compacta de situaciones de decisión. Son prácticos también para representar decisiones muy complejas. Su evaluación se hace mediante software, por ejemplo, Decision Tools, y al representar situaciones de decisión asimétrica se puede crear confusión. Esta podría ser una de las desventajas de los diagramas de influencia. Bueno, a continuación vamos a ver los criterios de solución, que básicamente son los mismos que los árboles de decisión. Para los nodos de probabilidad vamos a aplicar el valor esperado, que ya vimos previamente. También podemos calcular la varianza con esta fórmula. Y para los nodos de decisión se elige la alternativa que optimiza el resultado obtenido, es decir, el valor de ese nodo va a estar dado por el óptimo de todos los resultados. En el caso de que sean utilidades, lo vamos a maximizar, y en el caso de que estemos considerando costos, vamos a minimizar, vamos a obtener el mínimo. Y bueno, utilizaremos el mismo ejemplo visto previamente. Recuerda que podíamos invertir en un negocio familiar o en un banco. El resultado fue este árbol de decisión, donde teníamos que elegir el negocio familiar con un valor esperado de 4.500. Para el diagrama de influencia, lo primero que tenemos que hacer es indicar la decisión en el extremo izquierdo y decimos dónde invertir. Generalmente en el software no aparecen las alternativas, pero se pueden desplegar con un doble clic. En este caso aquí estoy poniéndolo con un cuadro donde las alternativas son el banco y el negocio. En el extremo derecho indicamos el nodo de resultados, que es la utilidad en este caso, y como las alternativas afectan a los resultados, a la utilidad, trazamos una flecha del nodo de decisión al nodo de resultados. Ahora indicamos el evento incierto de éxito del negocio en la parte superior del diagrama y vemos que los sucesos aquí son gran éxito con probabilidad de 0.3, éxito moderado con 0.5 y fracaso con 0.2. Es obvio que este evento incierto afecta a los resultados, en este caso el del negocio. Por lo tanto, mandamos una flecha del nodo de incertidumbre al nodo de resultados. Bueno, ¿y cuántos resultados hay en el nodo de utilidad? Hay uno por cada combinación de sucesos y alternativas de los nodos precedentes. En este caso tenemos 2 alternativas y 3 sucesos, por lo tanto hay 6 valores en el nodo.
Bueno, veamos ahora los 6 resultados. Tenemos que para la alternativa banco, independientemente de los resultados del éxito del negocio, el valor es de 2000. Y para la alternativa negocio tenemos el suceso gran éxito 10,000, éxito moderado de 5,000 y fracaso con una pérdida de $5,000. Como vemos aquí, el software que resuelve los diagramas de influencia lo que hace es pasar de una situación asimétrica a una situación de decisión simétrica. Finalmente, el diagrama de influencia queda de la siguiente manera. Solamente se aprecian los nodos, el de decisión, el de incertidumbre y el de resultados, y los arcos o flechas que van de cada nodo al nodo de utilidad. Al resolver el diagrama de influencia en el software, lo que hace es desplegar un árbol de decisión que ya no se ve como el que hicimos inicialmente, sino que ya presenta una estructura simétrica. Entonces, para el depósito bancario también aparece la variable, aunque en realidad así no lo sea, con sus respectivos sucesos y los resultados de 2000 al final de cada rama. Obviamente que el valor esperado pues va a ser el de 2000. Y para la alternativa negocio familiar tenemos la variable éxito del negocio con sus respectivos sucesos y sus respectivos resultados. Al obtener el valor esperado, habíamos encontrado que era de 4500 y la alternativa que tenemos que seleccionar efectivamente es esta, negocio familiar, y se coloca el resultado de 4500. Exactamente igual que en el árbol de decisión, solo que aquí, repito, lo que hace es pasar de una situación asimétrica a una situación simétrica. Pues muchas gracias por ver el video, suscríbete a Decisiones México si aún no lo has hecho y síguete preparando. Nos vemos pronto. Hasta luego.